el tema de hoy tiene algo bien especial que quiero yo compartir. Y es que, bueno, existen dos razones, lo vimos la semana pasada, hasta aquí quedamos, la anterior. Existen dos razones de libertad. La primera, ser libres del pecado, Romanos 8, 1 al 2, y servir a Dios, 1 Pedro 2:16. Y esto, ¿cierto?, se vincula con lo que el pastor nos ministraba, ¿cierto? No es que nosotros somos libres y estamos sueltos, no. Hay una sujeción en nuestra vida espiritual, hay una libertad para sujeción. O sea, estoy queriendo servir a Dios, primero tengo que ser libre. Eso es lo que yo debo lograr realmente comprender. Si yo no soy libre, hermano, no puedo servir a Dios. Porque ¿cómo voy a dar a conocer la libertad de Cristo? ¿Cómo voy a dar a conocer la verdad que es Cristo Jesús? Entonces, es algo importante que nosotros no podemos saltarnos. Hay procesos que nosotros no podemos decir, por más que nos gustaría o nos acomodaría a nosotros, ¿cierto? Pero tienen una razón que, en el fondo, Dios es perfecto en todo, en su magnificencia. Pero nuestro entendimiento a veces tiene que hacernos clic para que nosotros con nuestra capacidad racional podamos comprender las cosas de Dios y llevarlas a nuestros actos. Porque cuando nosotros no las comprendemos, ese acto muchas veces por encimita nomás. Entonces, ese acto que es cierto, que yo pretendo llevar a cabo, muchas veces cuando me ven, cuando hay alguien que conozco, que conoce más o menos de la iglesia, ahí lo voy a hacer, pero como no hay nadie, ahora no lo hago. Y eso pasa porque no lo entendí nunca. ¿Se da cuenta? Lo estoy haciendo más por lo que dirán, por lo que verán, más que porque lo entendí, lo comprendí, lo viví. Entonces, es necesario que nuestro racionamiento esté conectado con la verdad que es Cristo. Eso es importante. No puedo pretender yo decir, no, si por fe nomás, no puedo vivir la vida así, desordenadamente. La fe no es igual a desorden, sí es importante que lo tengamos claro. A veces pensamos, no, es que por fe nomás yo me voy a meter en este crédito y después veré cómo lo pago. No es así. Es desorden nomás, hermano. No, es que por fe me voy a casar con este hombre porque veo que es una buena persona y no. No, hermano, tiene que haber un racionamiento, tiene que haber un entendimiento de las cosas. Entonces después yo no puedo responsabilizar a Dios siendo que Dios nos dio tremenda capacidad racional. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Es que está muy bajo, parece, la temperatura, hermano. Mire, siempre es recomendable esto manejarlo a 24, porque es una temperatura óptima o la que los estándares exigen en lugares públicos. Vamos a subirlo un poquito más aquí, le voy a subir la dirección para arriba porque está... Vamos a poner hacia arriba para que no le llegue directo también. Ahí también lo vamos a subir arriba. Ya. Bien, retomamos entonces. Ahí va a quedar más suavecito y de a poquito se va temperando. Entonces, volvemos al hecho. Parte de la razón. Y es algo que el pastor ministraba también domingo atrás, que es necesario nosotros considerar. Ahora, cuando nosotros vamos a la Escritura, en Romanos 6, capítulo 6, versículos 22 y 23, hace mención a algo súper importante. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, mire lo que está diciendo, y hechos siervos de Dios. ¿Se da cuenta que para ser siervo de Dios yo tengo que ser libre del pecado? Y no puede ser contrario. Tengo que ser libre para servir a Dios. Si hay una atadura en mí, voy a estar imposibilitado a poder servir en eso. La Escritura no hace ver esto. En Pablo, en el libro de Romanos, hace mención a esto. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso es algo precioso, porque aquí al tiro es como que es muy resumido el plan de Dios, ¿se da cuenta? ¿Libres para qué? Para servir.
donde el fruto es la santificación. Mire, ahí yo me santifico, el fruto es la santificación y como fin la vida eterna. Y aquí lo resume muy bien. Más la paga del pecado muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Entonces, hermano, ir yendo comprendiendo esto, vamos a poder ver que el servir a Dios, hermano, no es liviano. Es algo que lleva un peso en lo espiritual. No es algo así como decir voy a hacer las cosas por buenas intenciones, por buen deseo, porque tengo entusiasmo de hacerlo. Pero el entusiasmo a lo que usted pensó que era y se encontró con lo que no era, se le viene abajo todo el esquema. Porque usted esperaría que cuando le va a hablar con tanto cariño a una persona, le reciba con mucho cariño. Pero a veces se va a tomar con alguien que lo va a subir y lo va a bajar. Por el solo hecho de llevar la palabra de Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces, si yo no he sido aún libre de algo, lo más probable es que me agarre con cacho con la persona, por decir. Y es porque todavía en mí hay obras de la carne que están ahí todavía vivas. ¿Se da cuenta? Entonces, normalmente, y lo definíamos día atrás, hay un pecado que es el pecado con el cual nacimos todos. Por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Y el único medio para ir al Padre hoy día es Jesucristo. Y es a través de qué cosa? De nuestro arrepentimiento. Y de un morir a mi naturaleza. De un morir a mi forma de vivir. Y nacer para una nueva vida. Ahí está la vida real en Cristo Jesús, espiritualmente hablando. Pero ¿para qué somos libertados? Para servir a Dios. Y cuando servimos a Dios nos santificamos, hermano. Por eso que alguien que esto tiene que ser al tiro activo. No puede ser, sí, pero es que yo tengo que cumplir este estándar. Sí, es que a veces idealizamos el servicio a Dios. Y cuando idealizamos el servicio a Dios pensamos que existe un estándar para servir a Dios. Hermano, el servicio a Dios está en el día a día, en lo común, en lo corriente, en su propia casa, con sus propias personas cercanas. Ahí está el servir a Dios. Y a medida que usted lo hace y sirve a Dios, en vez de decir, pucha, pero es que me toca tan pesado con esta persona, que no sé, un familiar que tengo y es tan complicado, pero que usted está sirviendo a Dios cuando atiende a esa persona. Y cuando se dispone a servir a Dios de esa manera, usted entiende que ha sido libre del pecado. Hay algo aquí que se va confirmando en nuestro proceso de servir al Señor. Y eso nos santifica, hermano. Nos santifica servir a Dios. No lo olvidemos. ¿Cuál es el fin? La vida eterna. Pero quiero hacer memoria de este cuadrito que vi la semana pasada, ¿cierto? Antepasada. Desde que partimos este estudio, todos queremos guianza del Espíritu Santo. Yo estoy seguro que alguien que decide servir a Dios, anhela la guianza del Espíritu Santo. Porque si no, sería una exposición. Pero qué importante es entregar algo del Señor que sea del Señor, en el Señor, y no en nosotros mismos. Hermanos, si algo que ha distorsionado la Escritura ha sido la opinión del hombre sobre la Escritura. Es que yo opino que esto debiese ser así, ¿no? Es que no es como tú opines. Esto no es democracia, es teocracia. Y lo que Dios dijo, eso es. Y no hay más. Por eso existe a veces que hombres que sirven a Dios también subyugan. Por eso que hay hombres de Dios que también le caen bien a todos. Tenemos dos extremos, ¿se da cuenta? Porque opinan que caen en la opinión de y no en lo que Dios dice. Y eso es lo que nosotros tenemos que alinearnos. Y es el desafío para los que servimos al Señor, de alinearnos al corazón de Dios, a la Escritura de Dios, a lo que Dios dice. Nos guste o no nos guste, ese es otro tema. Ese es propio, personal. Y es parte de la oración que debemos presentar delante de Dios todos los días, yo creo, cada uno de nosotros, ¿no? ¿Sí? ¿Amén? Porque a todos nos cuesta un área más que la otra, yo creo, ¿no? Exacto, si estamos, hermano, estamos en los mismos procesos todos. Si a veces tenemos, imagínense, de todos estos pasos, a lo mejor alguien dirá, sí, ese no me cuesta nada, ese para mí fue simple, pero a lo mejor para uno fue súper complejo poder vivir uno de estos pasos.
¿Sabe cuál es el fin? Ir al Padre. ¿Cuál es el fin? La vida eterna. Ese es el fin. Pero para eso, para llegar al Padre, tenemos que tener la guianza correcta. ¿Se da cuenta? Y para que nosotros realmente nos dejemos guiar por alguien, tenemos que poner la atención en ese alguien. Llenura de espíritu. Porque no es como una partecita o niveles. Algunos dicen, por ahí hablan de los niveles. No, Dios es poderoso. El poder de Dios no tiene... Es un poder... No puede usted fragmentar el poder de Dios. El poder de Dios es grandioso. Es inmenso. Todo lo puede. La llenura de espíritu. El don del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Y empezamos a hablar del don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aquí hay algo importante, hermano. El bautismo, tenemos que considerar el bautismo. Y llevar a las personas al Señor es que las personas se bauticen. Pero no por el gesto hermoso que es lo litúrgico. No por eso, sino que por lo que viene antes. El arrepentimiento. Si hay arrepentimiento, hay bautismo. Pedro dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Esto está al tiro dicho. Dios habla de una llenura de espíritu. Y solamente los que sean llenos del Espíritu Santo pueden ser guiados por el Espíritu Santo. Porque si no, hermano, ¿usted cómo va a escuchar la voz del Espíritu Santo? ¿Cómo el Espíritu Santo le va a decir, no, por ahí no va por acá? Estás errado, estás equivocado. ¿Cómo? O no, mira, apura el paso, estás muy lento, apura el paso. ¿Cómo escucho esa instrucción? Si no hay una atención sobre aquello, sobre aquel que me debe guiar. Sí, pues hermano. Ha ido en el auto conduciendo y se le pierde el Waze o se le pierde el celular, se le metió entre medio los pies, no sabe por dónde era, gira a la izquierda, gira a la cuánto y no puede ver el dibujito. Tiene que tener una atención sobre ese guía, ¿o no? Hermano, tiene lógica, ¿o no? ¿Se da cuenta que el entendimiento, el racionar en Dios nos lleva a nosotros a comprender las cosas de Dios y eso afirma nuestra fe, sustenta nuestra fe? Establece nuestra fe, se establece. Ya no es por solamente me lo contaron, lo estoy viviendo. Lo estoy entendiendo, comprendo. ¡Ay, gracias, Señor! Bueno, esto, hermano, es clave. Y yo no puedo decir, es que por gracia yo voy al Padre nomás, pues yo no necesito hacer nada más. No, es que yo he sido tan buena persona que yo sé que voy al Padre. ¿No has escuchado eso cuando le predica a alguien, o no? Pero, hermano, pues esto se pagó un precio. Entonces, todo lo que hagamos tiene que girar en torno a esto, al plan de salvación. Que las personas no se condenen, vayan al Padre, que las personas vayan a vida eterna. Y cosa importante, el que es libre, tiene que servir nomás, hermano. Cada uno es lo suyo. No todos van a tener el mismo don. Hay dones distintos. Pero lo que haga, hágalo para el Señor. Y por eso no le ponga límite a Dios. No diga, no, es que yo sirvo cuando paso esa puerta. Cuando paso la puerta acá y hago lo que sea acá adentro, ahí estoy sirviendo a Dios. Si estoy limitando a Dios en eso, hermano, no estoy conociendo al Dios verdadero. O al revés, po. Cuando yo salgo de acá, ahí yo voy a servir a Dios. No. Mi vida tiene que ser un servicio a Dios, completo. Y Dios nos va a llevar a muchos lugares, hermano. A muchas personas. Pero para eso debo dejarme guiar. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Sí, es para Él esto. Bueno, seguimos entonces. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí hace una pregunta muy especial. No hace esa pregunta. ¿Cómo vamos a seguir viviendo en el pecado? ¿Se acuerda que yo le decía? Si somos libres, si hemos conocido la verdad, viva como libre.
¿Te acuerdas que le mencionaba eso? ¿Por qué estamos todavía como el elefantito? Si hemos sido libertados del pecado, Pablo lo pregunta, ¿cómo viviremos aún en él? Dice, ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo? Perdón, me volví atrás. 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Nuevamente el bautismo. 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y hermano amado, yo me gustaría decirte que a lo mejor puede ser distinto, pero la palabra lo dice. ¿Quiere vivir una nueva vida en Cristo? Amén. Hay que bautizarse. Tiene que venir el bautismo. Aquí voy yo con esto, hermano. A lo mejor todos aquí se han bautizado. Ya, listo. Ay, a mí no me llega, no me corre. Pero entonces, si usted dice no me llega a mí, y si yo le he dicho al Señor, heme aquí, ¿qué tengo que lograr hacer entonces? Que las personas que le estoy predicando tienen que ir a arrepentirse y entrar al agua del bautismo y empezar una nueva vida, porque solamente así lo van a tener. No hay otra manera. El bautismo viene a traer esto. Ahora, bueno, sabemos que Dios, por eso le puse en el título ahí en el cuadro, algo que no es absoluto. Pero el mandato para la iglesia es claro, pues, hermano. Y nosotros somos la iglesia. Entonces, como iglesia tenemos que entender esto. Tenemos que racionar y entender. Y tiene ese resultado final. ¿Queremos que las personas vivan una nueva vida? La respuesta está acá. Así también nosotros andemos en vida nueva. Muerte, el bautismo es muerte a nosotros mismos. Y nacer para una nueva vida. Continuemos un poco, y esto me gusta también como lo dice Pedro, 3:18 al 22. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en la cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Interesante eso lo que hace mención a esto. Esto fue algo que él tuvo, ¿cierto? Él fue vivificado en espíritu. Él descendió al infierno. El día en que incluso Cristo murió, se abrieron sepulcros. El velo fue rasgado. Incluso la Escritura habla de gente que resucitó. Entonces, hermano, hay algo acá poderoso que nosotros debemos comprender, de que si realmente queremos ser vivificados por el Espíritu de Dios, tengo que morir y nacer de nuevo. Por eso Jesús se tomó el tiempo de explicarle estas cosas a Nicodemo. Y le hace ver, ¿cierto?, del nacer del agua y del Espíritu, lo que significaba. Porque esto fue llevado acá, y Pedro lo menciona así. Dice 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, lo que predicaba la hermana Mercedes, la hermana Mercedes. En los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Dice 21, el bautismo que corresponde a esto ahora no salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. 22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Aleluya. Entonces, hermano, nosotros queremos un vivificar espiritual, tenemos que morir. Tenemos que ir a la muerte de nosotros mismos. Y eso es el verdadero bautismo. Más que la ceremonia bonita. Tendrá que ser con túnica o con polera negra. Es que con la túnica se trasluce, pero con la polera negra no se trasluce tanto.
Por decir algo, y nos quedamos en eso. Siendo que a lo mejor no es tan importante eso. Lo urgente es esto. Es de que podamos morir a nosotros mismos para nacer de nuevo. Ahora, hablamos del pecado, ¿cierto? Y aquí hay una definición que encontré de pecado. Sabemos el pecado que nos mantenía lejos de acercarnos a Dios, más muchos de nosotros podemos decir que llegamos a cometer pecado cuando ocurre esto. Esta definición me gustó lo que dice. Transgresión, pecado, esto significa transgresión. Transgresión voluntaria de preceptos religiosos. Una definición general. Después dice, cosa que se aparta de lo recto y justo o que falta a lo que es debido. Eso lo define. Entonces, ¿a qué nos debemos nosotros hoy día en el Señor? ¿A qué nos debemos? ¿A quién le debemos nuestra vida? Nueva vida. A Cristo. Yo pensé, ¿sabes qué, hermano? Pensé, a Cristo, así se iban a parar, iban a agarrar la silla, no sé. De verdad empezaba yo, pero... Es que, hermano, si la nueva vida en Cristo es la que hoy día nos tiene de pie, si no es otra cosa. No sé a usted, pero yo por lo menos eso tengo claro, yo. Todo se lo debo a mi Señor. Entonces, si nosotros nos debemos a Él, ¿qué pasa cuando nosotros nos apartamos de lo que Él nos enseñó? De lo justo que Él es. Algo pasa en nosotros. Por eso es importante en nosotros siempre consagrarnos, porque a veces dirá, no, es que yo fui, porque hay algunos que me dicen así, no, es que yo fui libre del pecado, ya no hay pecado en mí. Y son livianos en su diario vivir, pues nosotros todos los días transgredimos lo que Dios nos dice. O por lo menos yo empiezo a analizar cosas que en el día hago, hay veces que sí, a lo mejor podría haber respondido mejor a esta persona, ¿no? Le respondí un poquito como muy achero a lo mejor. Me doy cuenta que me faltó benignidad. Y ahí me doy cuenta que transgredí algo. No sé, por lo menos yo hago ese análisis a veces y encuentro motivos para presentarme delante del Padre y decirle, perdóneme, Padre, por esto. Porque me doy cuenta que a mi carácter todavía le falta someterse. Falta entrar al carácter de Cristo todavía. Entonces, es verdad, nosotros fuimos liberados del pecado. No tenemos que estar más en pecado. Y ahí tenemos razones nosotros de pedirle. Por eso esto es una búsqueda constante, hermano. El vivir en Cristo es un estar en su presencia siempre, humillando nuestra carne, arrepintiéndonos de nuestros errores, de nuestras transgresiones, de lo que mal que hacemos, de lo falto que somos a lo que Cristo hizo por nosotros. Y por eso su sangre nos lava, nos limpia. Es necesario que nos limpie nuevamente. Esa sangre que Él derramó y volvemos nuevamente a los pies de Cristo. Volvemos nuevamente al Cristo que dio su vida por nosotros. Lo digo, es que estaba tomando conocimiento del significado que esta es la RAE o que... Sí, la RAE. Entonces, por eso de repente nosotros nos vemos que pecamos, que es transgresión voluntaria de preceptos religiosos. Y una persona, por ejemplo, que puede ser religiosa aquí, pero no, en realidad no es religiosa y no se ve que tiene pecado. Pero yendo a lo religioso, ahí nosotros recién podemos ver que estamos mal. Entonces, también mencionó el concepto de... Está buena la definición, porque es una mirada objetiva. Y si nosotros lo vemos realmente, sí, pues es una mirada de alguien que genera concepto, contenido, ¿cierto? Establece esta ley del habla, o de la Real Academia Española, ¿cierto? Y que no hace mención y nos aclara este concepto, que es general. Porque a muchos no lo obligan para hacer pecado o transgredir algo de Dios, sino que se le oferta. Del mundo, o sea, pueden hacer infinidad de pecados y ellos no... No, porque se le oferta. Y tienen hasta ley para poder hacerlo. ¿Te das cuenta? Y ahí entramos a lo que el pastor explicaba de la ética y la moral, y cierto, y ahí empezamos a ver nosotros cómo todo esto está muy claro. Pero el pecado es esto. Entonces,
Ahí es cuando nosotros entendemos que la gracia de Dios, la misericordia de Dios, es renovada cada mañana por esta razón en nosotros, para nosotros. Y eso es lo que nos da a nosotros ese decir, Padre, me presento una vez más delante tuyo. Más allá de un concepto, se da cuenta de un concepto religioso, incluso la definición tiene una cosa que es evidente, que se va a ver a la vista. Por ejemplo, una vez el pastor también enseñaba de la dicotomía, de que decimos algo y no hacemos lo que decimos, y eso nos resta autoridad, ¿cierto? Lo estoy parafraseando, pastor, pero en cierta medida me dijo muchas enseñanzas. Pero eso nosotros que nos lleva justamente a esto, transgresión voluntaria de los preceptos religiosos, porque si nosotros nos hacemos llamar cristianos afuera, por nuestro fruto, la santificación se hizo, ¿no? Eso decía el texto romano recién. Por su fruto, la santificación. Entonces, no necesito decir soy santo, sino que mis actos van a hablar de la santidad de Cristo. No va a ocurrir esta transgresión voluntaria. Y por eso las personas van a decir, ese es cristiano, ese es distinto. No, con él, mira, no entremos en esa área porque él tiene otra forma de ver las cosas. Van a decir así. Yo vi gente así, pero inconversa hasta la médula. Respetarme a mí en situaciones y dejarme exento de ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque eso se ve, se demuestra en el día a día. Cuando las papas queman, ahí se ve. Y la gente natural, la gente que no conoce a Dios, eso es lo que dice David. Más que solo escuchar. Quiere ver eso. Hay muchos tomas afuera. Y que necesite que sea mostrado Cristo para que se vuelvan a Él 100%. ¿Se da cuenta? Y nosotros somos esos Cristos que tenemos que llevar allá el mensaje a través de nuestros actos. Ver para creer. Ellos tienen que ver. Pues, y Tomás, ¿qué él tuvo que ver para creer? Pues. Hay muchos tomas afuera. Hay tarea para nosotros, hermanos. Pero bueno, quiero esto como ángulo. Esto solamente fue la intro de día, el tema de día. Voy a entrar ahora a lo que quiero partir hablando. Y hoy día estamos en diciembre, ¿cierto? Se nos viene esta fecha que es muy acogida y uno logra ver esto. Y muchos de nosotros, hermanos, y estamos hablando de este mensaje porque se llama libres por la verdad, ¿cierto? Pero hay cosas que nosotros, mire, yo le quiero contar un testimonio. Siempre que llegaban estas fechas, yo me acuerdo, vivía con mi papá y mi mamá, en ese tiempo todavía no se separaban. Y yo soñaba con que llegara esta fecha y ver esto. Mire la imagen, mire, familia junta, compartiendo, ¿se da cuenta? Ahí hasta los abuelos, otras generaciones, ¿ves? ¿Se da cuenta? Todos muy reunidos, todos pasándolo bien, ¿cierto? Grato, un buen ambiente, algo rico que compartir, todos divirtiéndose. Y esa era mi imagen ideal que yo veía como niño. Y yo quería ver eso. Pero ¿sabe qué, hermano? Llegaba la Nochebuena, que es el 24 que se considera, ¿cierto? Y ¿sabe qué? Como que peor las cosas en la casa. Y eran volar cosas y se pasaba mal, la verdad que era pero terrible. Y todos los años yo intentaba hacer algo. Me acuerdo que yo en esa fecha ya estaba trabajando ya porque yo salí de vacaciones ya a principios de diciembre. Bueno, antes cuando los profes no hacían paro, antes todos los profes tenían disciplina, antes se preocupaban y tenían vocación. No habían paro antes. Entonces, en ese tiempo, perdón, no, es que la verdad es que uno notaba esa parte de los profes, yo por lo menos lo destaco y lo agradezco. Pero pasa de que uno veía eso y salía antes y yo me iba a trabajar, y trabajaba la temporada y siempre tenía un trabajito. Y decía yo, ya, para la Nochebuena voy a ver si pongo como para comprar unas bebidas, unas cosas así. Me acuerdo que una vez era día 24 en la mañana y no había árbol.
Y partí ahí, justo yo vivía en la Santa Rita. Y no sé si se acuerdan de esa casa bonita que es como arriba un chalet, que usted cuando viene de Juan Rosa se mete como va a la Santa Rita, ¿cierto? Por Juan Rosa se mete como a la derecha, ¿no? ¿Se ubica? Y ahí había como hay como un chalet hacia adentro, así como un terreno al medio. No sé si lo han visto. Ese cierre era puros pinos. No sé si se acuerdan de ese tiempo, eran puros pinos. Ya resulta que yo ahí una vez dije, yo, no, ¿cómo vamos no a tener árbol de Pascua? Y yo agarré un serrucho y me fui, me paré arriba de la malla y me paré ahí cortando el árbol ahí para llevarlo a la casa, hermano. Tengo tenido como, no sé, 15 años, una cosa así, 14 años, no sé. Y la cosa es que ya, partí nomás, y lloro, pues, hermano, por el medio del pasaje, por el medio de la calle, así con el árbol ahí pasando, que me digan algo, dije yo. Y había pensado todo, si sale el dueño y decir, oye, si te estoy podando el árbol, si que después te va a crecer de nuevo el árbol, pensaba yo que le iba a decir, pues así y agarré y pasé, y me miraban nomás, buen árbol sacaste, me gritaban, tú, le gustó la vuelta porque se veía bonito, porque como le corté el cogollo, era la forma perfecta, era el triángulo perfecto. Llegué a la casa, agarré un balde de arena, le puse un papel de regalo abajo, ¿cierto? Lo envolví. No había mucho adorno, así que me acordaba de mi abuelito que le ponía pedacitos de algodón y le empezaba a poner ahí al arbolito. Y lo amononaba yo, pues agarraba unos juguetes de cabros chicos y le ponía, le colgaba ahí y trataba de amononarlo. Y de ahí algo hicimos. La cosa es que llegaba la noche, hermano, era pero terrible. No había nunca un buen ambiente. Daba lo mismo lo que había hecho el hijo mayor, pues. No, porque todo eso igual fue un proceso, ¿me entiendes? Y llegó una etapa en mi vida que yo dije, esto es mentira. Esto es pura mentira. Y llegué a esa etapa y yo dije, no, esto no es verdad. Para el otro año me fui a trabajar a La Palmera y trabajaba garcionando en las fiestas. Trabajaba todas las fiestas. No participé más en la casa. Y sabe que hoy día tengo 38 años, conozco al Señor ya más de 15 ya, y hoy día quiero reafirmar esto. Esto es mentira. Lo reafirmo hoy día. Es mentira. Y lo vamos a ir viendo por qué, hermano. Vamos a ir viendo. Porque creo yo que hay algo que se mueve en este tiempo y algo que es muy fuerte. Y se lo voy a ir cortando parte del testimonio a través de la escritura y vamos a ir viendo ciertas cosas que tienen un sentido de todo esto. Miqueas capítulo 5, versículo 1 al 4 dice: Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Aleluya. Y el profeta Miqueas anuncia, ¿cierto?, esto, el nacimiento del Hijo de Dios. Y así tal cual se dio. Nace en Belén. Jesús no nació en Jerusalén, por ejemplo, nace en Belén, que era como una aldea, por hermano. Era una aldea así, pero chica, era la menor, aquí lo describe muy bien. Ahí nació Jesús. Y normalmente nosotros en estas fechas vemos esto, ¿cierto? El famoso pesebre. Que algunos dicen que la realidad no era así, tampoco. Pero siempre nosotros asociamos a eso. Y en algún momento nosotros como sociedad asumimos y aceptamos, ¿cierto?, la Navidad como este hecho, este acontecimiento importante, que muchos dicen y hacen misa, incluso la competencia hace misa, la competencia.
¿Cierto? Algunos hacen otras cosas, cada uno hace lo suyo por ahí, ¿se da cuenta? Y si nosotros analizamos lo que significa Navidad, viene del latín nativitas, que significa nacimiento. De ahí viene todo esto. Pero es interesante que cómo esa realidad que en mi idealizar como niño yo veía, y veía con tanta alegría a la gente, y me imaginaba algo así, porque aparte uno veía siempre las películas gringas, ¿cierto?, que venían en estas fechas, y le daban por canal abierta, porque antes no era como ahora que tiene plataforma y ve alguna cosa, o en internet, pues, ¿cierto? Antes uno tenía que esperar la película, y era la película, y uno veía esa influencia, y uno adquiría esa influencia nomás. No, y vaya justo a darle ganas de ir al baño cuando estaba justo habían vuelto comerciales, después de media hora de comerciales, y justo le daban ganas de ir al baño cuando ya empezaba la película. Perdió nomás, pues. No había más. Entonces, yendo a esto, hay alguna parte que encontré yo del National Geographic que hace un pequeño planteamiento de esto. Y dice, ¿cómo comenzó la Navidad? El origen precisó de la atribución del 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesús. No está claro. Según la obra británica, esto ocurre porque no hay indicios claros sobre la fecha del Nuevo Testamento de la Biblia, es decir, en el conjunto de libros sagrados para el cristianismo. Una explicación generalizada del origen de esta efeméride, el 25 de diciembre se produjo la cristianización del Dies Solis Invicti, Nati, día del nacimiento del invicto, que era una creencia pagana de los romanos, que justamente del sol invicto, perdón. Es que la venía leyendo en latín y me quedé pegado, entonces. Invicti Nati, ¿no? Ya. Entonces, ahí nosotros vemos que viene justamente ahí de una celebración justamente del Imperio Romano, y dice acá, y se celebra el solsticio de invierno en el hemisferio norte, como símbolo del surgimiento del sol, al mismo tiempo que marcaba el comienzo del invierno y el anuncio del renacimiento de la primavera y el verano. Ese es el origen que se cristianizó, ¿cierto? Y después se dijo, oye, podríamos celebrar en esta fecha lo que es el nacimiento de Jesús. Hay algunos estudios que dicen que en marzo pudo haber nacido, que nosotros quisiéramos como llevarlo al tiempo de nosotros. Hay otros estudios que dicen que en septiembre. La verdad yo no lo he estudiado, pero no es el 25 de diciembre. Es algo que nosotros debemos partir. Entonces, dice acá, continúa el estudio, dice, pero la relación con la fiesta pagana romana aún existía después de que la fecha del 25 de diciembre fuera ampliamente aceptada como la fecha del nacimiento de Jesús. Los escritores cristianos de la época a menudo relacionaban el renacimiento del sol con el nacimiento del Hijo de Dios. Un segundo punto de vista, tomado por la entidad británica, sugiere que la fecha del nacimiento de Jesús resultó ser el 25 por un razonamiento que identificó el equinoccio de primavera, 21 de marzo, como la fecha de la creación del mundo. Según las escrituras cristianas, este proceso habría tomado 7 días, por lo tanto, el cuarto día de la creación, cuando se creó la luz, sería el día de la concepción de Jesús, es decir, el 25 de marzo. Mire, hay un planteamiento ahí que se hace. Así que el 25 de diciembre, 9 meses después, tiene sentido que naciera. De eso se tomaron para poder asomarlo. Bueno, y aquí concluye el estudio diciendo, la Navidad comenzó a celebrarse ampliamente como una liturgia cristiana específica a partir del siglo XIX. Sin embargo, dice la enciclopedia, fue a principios del siglo XX, cuando la celebración se convirtió también en una fiesta familiar, siendo celebrada por cristianos y no cristianos, por igual, y perdiendo los elementos religiosos para estar más caracterizada por el intercambio de dones o regalos, por así decirlo, ¿cierto? Se familiariza más con eso. Algo que fue un suceso muy importante y anunciado por los profetas, ¿cierto? Posterior a esto, la sociedad se toma y hace mención a celebrar el nacimiento de Jesús con las bases que plantea la National Geographic. Pero al pasar del tiempo, ¿qué dijeron? Oye, hagamos lo mejor, un compartir familiar, cambiémonos regalos y para allá va a punta. Si hoy día todo, en diciembre, acuérdese nomás,
Los que pertenecen a alguna organización juegan el amigo secreto. ¿Para qué? Para intercambiar regalos. Y algunos pertenecen a tantas cosas que están aburridos ya de... O guardan los regalos y se los dan a alguien más después para el otro que le salió. Ahí cada uno busca lo suyo, ¿cierto? Pero hay algo que nos debe llamar la atención, hermano. Mire, existe un Dios creador y un viejo pascuero. Pascuelo le puse ahí. Existe un Jesús destacado, ¿cierto? Porque de ahí nace este concepto. Se le dan regalos, ¿cierto? Y ahí vemos nosotros cuando le llevan... ¿Qué le llevaron a Jesús cuando nació? Incienso, oro y mirra, ¿cierto? 3 elementos importantes. Y existe en paralelo un árbol destacado, que se le dan regalos. Existe un Espíritu Santo y existe un Espíritu de la Navidad. Entonces, estas cosas a nosotros tienen que hacernos pensar y decir, ¿qué hay acá? Mire, a veces nosotros nos quedamos porque hay gente que ha sido herida por la religiosidad a veces y le han dado duro y dicen, no, total acá no nos dicen nada, así que yo puedo hacer lo que yo quiera en la casa. Volvemos nuevamente, ¿cierto?, a esa fe que llevamos y como que lo hacemos porque ahora antes nos exigieron, pero ahora no nos exigen, o como nunca nos han dicho, pero algo he escuchado por ahí, o como que todavía no lo entiendo. Nuestra fe se sustenta en nuestro razonamiento y Dios es claro a nuestro entendimiento. Entonces, hay algo acá que a nosotros nos tiene que llamar la atención. ¿Y sabe qué es lo principal que decía Pablo? No sigan las corrientes de este mundo. Y algo que una vez me enseñó un pastor es de que cuando vemos que todas las personas van en una sola dirección, hay que encender alarma. No hay que conformarse a eso. Algo raro pasa acá. Entonces, esa fecha que se celebra, supuestamente el nacimiento de Jesús, ¿se da cuenta? Hoy día ya ni se ven pesebre. ¿Y dónde se meten los regalos? Entonces, vamos viendo, mire, aquí encontré esta película que hace poco salió, se llama El Código Traje Rojo. Una vez más La Roca, ¿cierto? Ha participado en todas las películas de acción, un buen actor, ¿cierto? Este otro actor que también no me acuerdo cómo se llama, y arman esta tremenda película, ¿cierto? Que es bien interesante, pero hasta acá yo la vi, y hasta el viejo Pascuero, no, y hasta el viejo Pascuero tiene músculo, ¿ah? Por si acaso en la película van a ver levantando pesas. Pero hay algo acá que yo quiero compartirles, hermano. No sé si me lo va a permitir la producción. Esa es la presentación. ¿Se ve ahí? Ya. ¿Ahí se ve algo? Ya. Esta es parte de la película. Pero yo que se vea, no sé si saber por qué no me dejó grabarlo de otra manera, pero Chris Evans se llama el otro actor. Ya, ahí va. Es muchísimo trabajo para un día. Trabajamos 364 días al año, porque ese único día... Él es como un elfo, por si acaso, La Roca, dentro como un ayudante del viejo Pascuero. Y la trama se trata de que se roban al viejo Pascuero. Entregamos regalos en miles de millones de domicilios individuales en 37 usos horarios, sin jamás ser detectados por ningún ser humano. Nos preparamos, ensayamos cada momento, cada parada, hasta la última chimenea. Así que sí, es mucho trabajo. 364 días, cansamos el 26. ¿No sería más fácil si se dividieran? No sé, enviar a más equipos a diferentes países para que sea más eficiente. No, no funciona así. Él hace todo el trabajo, no tiene que, es su propósito. Es una fuerza singular del universo.
Ok, supongamos que algo le pasa. ¿Hay alguien que pueda cubrirlo como un Santa Claus en el cine? ¿Estás escuchándome? No, nadie puede hacer lo que él hace. Te observa cuando duermes, te mira al despertar y sabe eso de absolutamente todas las personas del planeta. Tiene una lista del tamaño de Rhode Island y la revisa 2 veces. Si trataras de leer esa lista una vez, te llevaría una década, pero él lo hace 2 veces. Y la razón por la que puede hacer todo eso es porque él es Santa Claus, el único y sin igual. Y no hay otra persona que pueda ejecutar su misión. ¿Se da cuenta? Lo que dice Es como todopoderoso. omnisciente porque sabe todo lo que ve, ¿cierto? ¿Se da cuenta? Omnipresente porque nombró toda la cantidad de países donde entrega el regalo, ¿cierto? Y todopoderoso. Omnisciente, sabe todos los pensamientos, ¿se da cuenta? Entonces es fuerte lo que se da acá, es fuerte porque a veces se mete algo que nosotros tiene que hacernos sentido las cosas en el Señor. Y mire cómo se quiere levantar cosas. Y para cada uno de ellos hay algo, ¿se da cuenta? Que nos tiene que hacer pensar. ¿Cuántos niños están idolatrando a este personaje en esta fecha? ¿Cuántas familias? ¿Y que enseñan a hacer eso? Imagínense con esta película, esa lectura que dijo, ¿sabe que cuando la vimos llegamos a esta parte y la paramos y dijimos, no, esta película no. Y paramos ahí, con la familia. Porque empezamos a ver y pensamos que era buena, con acción y todo. Pero llegamos a esa parte y como que no, dijimos, no, esto no. Y lo hablamos ahí con los niños. Lo hablamos y dijimos, mira, ¿te das cuenta cómo quieren presentar a alguien que lo quiere mostrar como un Dios falso? Como se presentaba Baal en algún momento, como se presentaban nuestros dioses. Cuando supuestamente compitieron con Elías para hacer que ese Dios también iba a hacer llover el fuego del cielo, y finalmente no hizo llover fuego del cielo, pero Dios sí lo hizo hacer. Entonces, hay cosas que se dan ahí, hermano. A veces hay cosas que uno dice, sí, pero es que hay gente que no conoce. A veces, hermano, no es que no conozcan, son movidos porque los que mueven esto, que es algo espiritual, es precisamente esto. Y ese espíritu de la Navidad, ¿sabe qué? Ese espíritu de la Navidad embobece a las personas. Y por eso vuelvo a decir, esto es mentira. Eso es mentira. Porque yo no podía pretender que yo en mi niñez, ¿cierto?, esperara que esa noche mi familia estuviera bien. Porque yo, se da cuenta, yo lo quería, había una buena intención en mí. Yo esperaba que mi familia se recuperara, se restaurara. Pero, Falsa creencia. exacto, Una noche. en una noche iba a cambiar toda la realidad de la vida. ¿De dónde? Era pensar como niño, pensar así. Por eso que Cristo nos lleva a una nueva vida. Y es una vida nueva en Él. Y una vida, la vida no solamente es nacer, es vivir, es crecer. Eso es lo que Dios está haciendo en nosotros, eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Quiero llevarnos a vivir esta nueva vida, pero también a crecer. Y esta realidad que veíamos en esta porción, voy a conectar acá, ¿cierto? Todo partió de esta fiesta como algo bien presentado, interesante, pero miren lo que dice la Escritura. Eclesiastés 7.1 dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Y es bien especial esto, hermano, porque muchos pretendiendo buscar, ¿cierto? Porque eso fue como la entrada. Es como, por ejemplo, cuando nacieron estos proyectos de ley, que se habló, no, si nosotros queremos el aborto 3 causales nomás. Hoy día los mismos que apoyan en las 3 causales, hoy día quieren el aborto libre. El fin no era ese, el fin es lo otro.
El fin no era que se celebrara el nacimiento de Jesús, era lo otro, lo que está pasando hoy día. Que el espíritu de la Navidad se mueve. Dense cuenta, la gente que está pasando un proceso malo, cuando no tiene a Cristo, ¿sabe qué genera? Angustia, dolor, pena, se lamenta. Y el gozo de Dios se va de su corazón. Porque empieza a ver esto que no está cumpliendo con el estándar. Porque el estándar dice que mi fiesta de Navidad tiene que ser de esta manera. Y lo lleva un ideal. ¿Y cuánta gente que a lo mejor no tiene, no sé, se perdió un hijo, se divorciaron, perdió el trabajo, tiene una enfermedad, pero tienen a Cristo en su corazón y están mejor que esas personas? Y no dependen de un día, de una noche. ¿Se da cuenta? ¿Por qué los hijos que crecen con la importancia de lo que es Dios en la vida no hacen una pataleta porque no les llega un regalo en Navidad? Porque están conociendo al verdadero Dios. Y esa es tarea nuestra como papás, de poder llevarlo al conocimiento de Cristo. Yo corroboro eso que usted habla porque mi mamá nos hablaba en estos días de amigas que ella tiene que en esta época se ponen muy tristes. Tiene idea de la angustia. Yo, la verdad que no lo había meditado así como usted lo está diciendo. Es un espíritu de Navidad que muestra eso. Es el espíritu de engaño finalmente operando. Pero que se le nombra esta parte, ¿cierto?, del espíritu de la Navidad. ¿Y qué hace? Genera angustia, genera dolor, porque no está el ideal, el perfecto. Entonces, eso que empieza a subestimar el amor de Cristo, porque Él vino para injustos, para imperfectos que somos nosotros. Y si estamos bajo su señorío, gloria a Dios por eso, que haya gozo en nuestro corazón. Eso es lo que tiene que primar, y no este espíritu navideño que dice, es que como no te llegó el regalo, pero a tal persona le llegó el regalo que esperaba, pero a ti no te llegó ese regalo, ¡pum!, de nuevo cae el semblante. O hay gente que como fue el peor papá del año, y en una noche quiere conmemorar, dése cuenta, en una noche quiere cambiar eso, quiere ponerse con el pedazo de regalo y ponerlo sobre la mesa y ¡pa! Piensa que va a cambiar todo esto. Porque esa foto que veíamos ya, yo le dije, es mentira. Es mentira. La vida en sí no se vive de un momento. Es una decisión de cómo yo vivo. Y eso es lo que trae el gozo a nuestros corazones, hermano. Quizá gran parte de la foto que estaba mostrando usted es publicidad para la renta. O sea, yo, mi papá me enseñaba la Navidad de otra forma. Mi papá no era cristiano, pero para nosotros nunca fue importante un regalo. Estaba el regalo, estaba, si es que no estaba, no estaba. Compartíamos, hacíamos una cena bonita, la cena no peleaban, pero nunca fue como tan o sea, compartíamos ese día, pero siempre mi papá nos enseñó que todo eso era publicidad. Era solamente para que la gente se encariñara, que la gente comprara regalos, que fuera el regalo más grande. Entonces siempre nos llevaba a que lo más importante no era eso, sino que estuviéramos en paz, que estuviéramos tranquilos, que podíamos hacer un plato de comida, porque podíamos estar juntos. Entonces, por lo menos mi pensamiento, y alguna vez he conversado con mi hija, con mi marido también, con la amistad, es de que mucho de esta publicidad, ¿cómo se llama?, de las películas, de los comerciales, es solamente para que la gente consuma. Bueno, esa es una arista de la Navidad. El consumismo y todo, porque el espíritu de la Navidad mueve así. Lleva eso. Por eso daba el ejemplo de que hay gente que quiere como ponerse en la buena y salir con el regalo y se encalilla todo el año para suplir algo que dejó de hacer durante todo el año y que del día a día. ¿Se da cuenta? Porque al tiro, una cosa, por ejemplo, muy importante es salirme a tomar un helado. Es muy distinto a estar todas las mañanas preparando el desayuno, haciendo el aseo, cambiando pañales, lavando platos, lavando la ropa, el día a día, cuando nadie da gracia. La gente, sí, hay que levantarse igual, uno está medio enfermo, hay que levantarse igual, la rutina, la disciplina, ¿cierto? Pero hay gente que justamente dice ese día, no, yo gané, me llegó un bono más o menos, así que voy a tratar de suplir algo o verme como el buen papá ese día. Porque el espíritu de engaño mueve todo esto. Y claro, lo que usted dice es cierto. Yo también esperaba lo mismo. Yo lo esperaba. A lo mejor usted lo pudo tener. Yo ni siquiera pude tenerlo.
Porque yo dejé de pedir regalo de muy niño. Nunca pedí regalo, pedí una pura vez. Y de ahí lo único que yo esperaba es que ese día comiéramos lo que fuera, no importaba qué, pero que nos sentáramos y a lo mejor nos riéramos un rato en la mesa. Pero era otra mentira. ¿Por qué razón? Porque usted no puede forzar las cosas en algo donde no puede exigir algo de la noche a la mañana si nunca usted cultivó eso, lo sembró, lo trató. A la pastora, ahí va usted. Ya. Sí, por lo que decía usted puntualmente de los regalos, pero en lo que es festividades, el hombre siempre como que trata de darle una solemnidad a ese día. Entonces, como dice la hermana, a lo mejor se hablaba de algo, pero ese día es como cuando se habla de la Semana Santa. A nosotros nos enseñaban que el Viernes Santo, el sábado, no podía decirse garabato, era un garabaterío en mi casa. Eran pero ordinarios para hablar. Pero ese día no se escuchaba de la boca de nadie un garabato. Y se podían retenerse. O sea, a lo mejor ese día hay personas que no regalan, no hacen nada, pero pueden sujetarse para que ya no haya lío. Se pueden sujetarse esa noche para que haya paz. Se pueden hacer un cierto ambiente esa noche, pero es que tampoco, como usted dice, Dios no es así. Dios dejó una paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Porque el mundo es momentáneo, es cosa que se va. Exactamente. Pero Cristo no, Él vino a establecer algo en nuestra vida que se da diariamente hasta que venga. Amén. ¿Sabe a mí, por ejemplo, como usted habla? Sería algo que me molestaba y me cargaba era la Navidad. Porque como yo era la que estaba en la casa con mi papá, mi hermana, todas trabajaban, todos se quedaron en la casa de mi papá. Usted como comprenderá, cada año hacían el árbol más grande, todo exageraba, el quien daba el regalo más grande, ¿me entiendes? Pero nosotros cuando nosotros nos convertimos, ya casi, cuando recién nosotros empezamos a ver que empezó para nosotros fue como, ya, sabe que no querer participar, porque algo nos hacía comprender que no era lo correcto. ¿Me entiendes? Yo era parte antes porque estaba con ellos, pero después me di cuenta cuando me convertí que no era así. Y sabe que cuando nosotros la primera vez que nos llegamos acá, vinimos, sabe hermano, a lo mejor en la casa de mi papá había de todo en la mesa, había pero mucho para comer, sabe, pero cuando nosotros nos vinimos por acá, lo único que teníamos, porque era lo que Dios nos había permitido tener en esa mesa, hermano, era un tutito de ala, ese chiquitito, unas dos rebanaditas de tomate y una papita frita. ¿Sabe qué, hermano? Yo digo que eso fue lo más rico, lo más exquisito que nosotros probamos como familia. Y ahí entendimos el significado. Después cuando nosotros estábamos solos, para nosotros ya no nos importaba el árbol de papa, ni una de esas cosas que teníamos que no era lo correcto. ¿Me entiendes? Pero Dios trató nuestros corazones. Porque mira, cuando nosotros llegamos, o sea, el que llega siempre nos pregunta, pastor, el árbol de Pascua, pastor, el árbol. Pero Dios le haga de eso, ¿me entiendes? Porque me lo hizo caer a mí. Y por eso yo le digo, ¿sabes qué? Como usted dice, Dios hace, cuando tú entiendes lo que significa las cosas, todo es diferente. Y nuestros hijos se someten. Y es menos gratis. Es que, ¿sabe por qué? Porque mire, es que ese punto, mire, es importante esto porque el espíritu de Navidad mueve todo eso. Se mueve con el espíritu de engaño. Es decir, al final toda esa naturaleza, el devorador que habla incluso Malaquías también en una parte, todo eso, el consumismo, todo eso viene a generar esto. Como le digo, conocí gente que deja un cupo de crédito solamente para Navidad y trabaja todo el año para pagarlo y después la siguiente Navidad está libre, en noviembre termina y se encalía nuevamente en diciembre. Conocí gente, me lo contaron ellos mismos. Y hermano, y en un momento, por ejemplo, yo no
día de la reparto. En un momento alguien me mandó una palabra de la reparto. ¿Me entiende? Por eso, y yo decía, gracias, que es usted que nos saca del error. Es eso, es eso, es eso. Tata, por favor. Nosotros nos casamos el 24 de diciembre. Usted sí tuvo... Aleluya, ¿ves? Los 60, no cualquiera cumple 60 años. ¿Ah? Ah, ya. No, pero es que tiene relación con la Pascuala, con la Pascua. ¿Eh? Ahí está. Ah. No, pero siempre celebramos, por ejemplo, nosotros como familia, tenemos la posibilidad de celebrar su aniversario. Y este año, por ejemplo, vamos a celebrar los 60 años, imagínense. Ay, que va a estar buena esa. Ya, perdón, paréntesis. Bueno, nosotros igual estábamos allá en el cuando entendimos esto y de verdad que para nosotros fue como sacar un peso de encima, aunque nunca fuimos de comprar grandes regalos, porque tampoco podíamos. Pero saben que yo veo hoy día en estos tiempos, en momentos cristianos, gente cristiana, familias cristianas que todavía siguen con estas tradiciones, ¿no es cierto?, que son mundanas. De origen pagano, finalmente, que lo vimos recién, lo dice la National Geographic. Sí, y ¿saben qué? Porque yo de repente conversaba con personas y a veces lo que los frena a abrir los ojos a sus hijos de contarle esto son los daños que están en ellos mismos. Es las carencias que uno tiene, porque yo me descubrí en eso. Sí. Yo me descubrí en eso. Lo que usted decía, son las carencias, pero sabe que yo cuando nosotros llegamos al Señor y nosotros le hablamos a los chiquillos, ninguno fue traumado, ninguno me lloró ninguna Navidad. Le dimos el enfoque, a lo mejor el enfoque no sé si era tan correcto, pero era como celebrar el cumpleaños de Jesús. Pero se daban regalos, comíamos una tortita, cosas ricas, qué sé yo, pero... No, y por último, el don de la chancleta ahí no me ha salido. Claro, ahí tampoco fuimos entendiendo cosas, entendimos más cosas, ya, esto es un día más, ¿no? O sea, que se dé la posibilidad de poder compartir en familia, poder compartir una palabra, conversar, y hay otra cosa, aprovechar ese día a lo mejor, pero sabe que cuando uno le habla a los niños, ellos entienden, a veces nosotros no queremos decir las cosas por los daños que hay en nosotros. Somos nosotros los que frenamos. Porque hay cosas que se mueven y cosas que están ahí, arraigadas. Por eso es tan importante que nosotros vivamos la libertad en Cristo. Por eso es que Él nos hace libre en esta vida. ¿Para qué? Para que podamos servir. Porque, por eso, mire, partimos diciendo que primero la libertad, luego el servicio a Dios. Entonces, cuando existe esta libertad, podemos servir a nuestros hijos en esta enseñanza, en esta claridad, a nuestra familia. Mire, Jeremías 10, 3 al 5 dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Mire, la costumbre de los pueblos son vanidad. Porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífices con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Entonces, hay gente que ama tanto la tradición o tiene miedo también a dejar la tradición porque es algo que los marcó en su vida, porque fue algo bonito y siguen armando el arbolito. Y olvidan de que mayor es el que está en nosotros, el protagonista, ¿cierto? Amén. Que el que está en el mundo. Y me gusta cómo lo menciona porque habla de la vanidad, hermano. ¿Sabe qué? No sé si alguien tuvo la posibilidad de vivir en población, pero yo me acuerdo que hubieron navidades que cuál de todos los hijos salía con mejores regalos. Y salían a mostrarlo, ¿se da cuenta? Sí, mire lo que dice Isaías. Dice Isaías 57, 4 al 6, dice. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quiénes ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generaciones mentirosas, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles,
debajo de los peñascos, en las piedras lisas del valle está tu parte. Ellas son tu suerte, y ellas derramaste libación, y ofreciste presente. ¿No habré de castigar estas cosas? ¿Qué es lo que ocurrió cuando viene el tiempo de la liberación, cierto? Y esto lo menciona otro profeta también, más atrás, o en el tiempo que llegan a cierto punto el pueblo de Israel. Dice que aconteció esto, de que debajo de los árboles hacían sacrificio, escogían árboles frondosos, y ahí entregaban ofrenda. Ya se menciona de todas estas cosas. Bueno, dice que tenían libaciones, o sea, tema de transgresiones sexuales, en fondo, eso es lo que quiere decir. Tenían altares, ¿cierto?, de otros dioses, porque debajo del árbol no eran vistos. Hay una cosa bien especial ahí. Pero este gesto de llevar el árbol, el regalo al árbol, tiene una raíz pagana. ¿Se da cuenta? Entonces, hay gente que dice, ya, nosotros no le hablamos al viejo pascuero ya, porque entendimos que no era correcto. Pero hacen el árbol navideño, igual. Hermano, por eso les digo, esto ninguno de nosotros va a ir a supervisarle. Yo no soy quien para ir a verle a su casa si tiene un árbol de Pascua, eso es tema suyo. ¿Me entienden? Y no se echa el agua, por favor. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros actuamos en la medida que nosotros entendemos las cosas de Dios. No es algo que sea decir, ¿sabe qué, hermano? O sea, de ahora para adelante nadie puede ser. No, hermano. Usted tendrá sus razones. Yo hoy día le expongo la Escritura porque todo esto tiene un origen pagano que no agrada al corazón de Dios. ¿Se da cuenta? Hermana Cristina, perdón. Yo tengo la duda con el PC. Ya. Porque yo no hago algo, la verdad que no hago ni una cosa. Pero pesebre llama la atención. Bueno, entendimos por el estudio de la National Geographic que decía que no tiene sentido el día de ese nacimiento. Es como que a usted le celebren, ¿sabes qué? Vamos a celebrarte aprovechando que fin de semana largo, le vamos a celebrar en marzo, tu cumpleaños en enero, ya, no sé, pues en abril te vamos a celebrar a ti el cumpleaños, porque justo es fin de semana largo, el fin de semana santa. Para no celebrar la Semana Santa, vamos a celebrarle el cumpleaños por ejemplo. ¿Me entienden? ¿Se da cuenta? Entonces, eso pasó con esto de Cristo. Y mire lo que decía recién Eclesiastés, ¿cierto? Mejor es el día de ¿qué? De la muerte, que del nacimiento. Ahora, más claro aún, mire cómo lo dice Pablo. 1 Corintios 11, 23 al 26 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, 25 dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis. ¿En qué? Ya, 26 dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, ¿qué cosa? ¿Qué tenemos que anunciar nosotros? Y eso ya me terminó de sacar el pesebre para afuera ya, hermano. Porque por ejemplo, esto ya a mí me sacó el pesebre para afuera. Porque lo que parecía igual con una intención, porque volvemos como a la intención de por qué se empezó a celebrar la Navidad. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, nosotros lo que debemos anunciar es la muerte del Señor. Hasta que Él venga. Eso es lo que tenemos que anunciar.